¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a esta nueva sesión. ¿Me escuchan? Sí, doctora, doctora, se escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias. A ver, sí, muy bien. Dentro de dentro del trabajo que tenemos, dentro de nuestro plan de trabajo, ¿no? Un objetivo es identificar, ¿no? Distinguir, ver esas formas de medición de la salud como tal, ¿no? Para esa medición de salud se necesita lo que es la recolección de información, ¿no? La recolección de información. Es por eso que en la primera parte del texto, ¿sí? El texto de apoyo que tienen habla de la medición de la salud y enfermedad en la población. Y ese es el objetivo. Hay diversas formas de medir la salud, ¿sí? Principalmente el nivel de salud y el bienestar, la capacidad funcional de las personas, la presencia, las causas de enfermedad y de muerte, la expectativa de vida de las poblaciones. Hay distintas, ¿no? Una gran cantidad de mediciones, indicadores de bienestar, ya sean sociales, económicos en salud, lo que es la salud positiva, ¿no? Los índices de salud positiva. Ya Terris, por ejemplo, en el 98 nos habla de precisamente cómo genera promoción de condiciones saludables a través de esos indicadores, ¿no? Cómo trabajar con las dimensiones de salud mental, autoestima, satisfacción en el trabajo, actividad física y otros, ¿no? Entonces, hay una gran cantidad de medidores, ¿sí? De mediciones de la salud y enfermedad en la población que se deben manejar, ¿no? Se deben manejar. Nosotros vamos a comprender, ¿no? Vamos a comprender estos medidores a partir, ¿sí? A partir de poder razonar, ¿sí? Cómo y cuáles son los métodos para la recolección de datos como tal, ¿sí? Alguien dirá, pero ¿qué tiene que ver la colección de datos? Cuando nosotros queremos hacer una medición, ¿sí? La vamos a entender como ese procedimiento de aplicar una escala estándar a una variable, ¿sí? O a un conjunto de valores, ¿no? Entonces, las mediciones en el área de salud tienen ese objetivo. No es solamente un procedimiento, se coloca una escala estándar, ¿sí? Y se empieza a hacer la medición respectiva, ¿sí? Pero además hay una característica que también quisiera que me comenten ustedes, ¿no? Quizá uno o dos. En salud, ¿sí? Esta medición que, por ejemplo, en el ámbito de la física pura, en el ámbito de la matemática pura, de la astronomía, no es nada más que esa aplicación de la escala estándar a una variable o a un grupo de variables. En salud tiene un pequeño viraje, ¿sí? Y una pequeña característica. La medición requiere sistemas de información unificados y armonizados, ¿sí? Si estos sistemas no están unificados y armonizados, se vuelve mucho más compleja la medición, ¿sí? Y para eso se utiliza el estándar internacional. Actualmente en el área de salud se debería utilizar la clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud, el conocido CIE-10, ¿sí? Por eso nosotros, ¿sí? Y bueno, algunos de ustedes quisiera que me comente después si en el lugar donde trabajan con este sistema internacional, ¿sí? Hay lugares donde trabajan paralelamente, ¿no? Trabajan con las mediciones que tienen que llevar al instituto, que tienen que enviar al Instituto Nacional de Estadística, que tienen que enviar a lo que es el CEDES, pero paralelamente trabajan con el CIE-10 y entonces de esa manera pueden tener un sistema de información unificado y armonizado, pero para su institución, porque mientras no sean todas las instituciones las que trabajen con este sistema, pues no podemos hablar de que tenemos, ¿sí? Una medición o que tenemos parámetros, ¿no? Que puedan ser analizados, ¿no? De forma idónea con los datos que tenemos,
¿sí? Obviamente, ¿por qué se necesita este CIE-10? Se requiere para clasificar, codificar, ¿sí? Todos aquellos medidores que influyen en el estado de salud y el contacto y tener, ¿no? Y que tienen contacto con los servicios de salud. Entonces, a partir de esto, ¿qué se va a generar? Indicadores, ¿no? Indicadores. Y estos indicadores ser medidos con frecuencias y con otros elementos más, ¿sí? Para hablar de la medición de salud y enfermedad en una población, aparte de tener claro que se tiene que trabajar con un sistema de información unificado y armonizado, como es el CIE-10, que es la clasificación internacional, o el CIF, que es la clasificación internacional de funcionamiento de la discapacidad y de la salud, que es el CIF, ¿sí? Que es parte de la familia de clasificaciones internacionales de la Organización Mundial, ¿sí? Para todo esto, pues necesitamos recolectar información, ¿sí? Recolectar información. Y la recolección de información es un tema altamente delicado, ¿sí? ¿Por qué? Porque requiere algunos elementos, ¿no? Requiere algunos elementos para entrar al tipo de dato, a la tabulación, para entrar ya a manejar como tal la recolección y el procesamiento de datos es una parte sumamente importante. Y eso es lo que vamos a profundizar hoy. Y si han podido ver un poco la plataforma, sí, que ya todo está habilitado, revisado, ¿sí? De la anterior semana tienen hasta este domingo para subir las tareas, de esta semana van a tener hasta el domingo igual, ¿sí? Todo lo que vamos a trabajar en aula es la tarea como tal, ¿sí? Se van a dar cuenta que una de la pregunta del foro, por ejemplo, ¿sí? Habla de la problemática legal de lo que son los datos, ¿no? Que ahora también vamos a analizar en un pequeño paréntesis, ¿sí? Recolección de información, recolección y procesamiento de información. Cuando nosotros hablamos de... Ok, cuando nosotros... perdón. Ya. Ok. Cuando nosotros... ¿Hay alguna duda, pregunta? Sí, doctorita, ¿Cómo nos está? podríamos, buenas noches, doctora. Doctorita, ¿nos podría mostrar ese famoso 7? Ya tengo mucha curiosidad de Ya, conocerlo, ya, por claro que favor. sí. Enseguida les muestro. Avanzaremos esta parte, tenemos el receso. Vamos a hablar de la parte ética, que incluye también parte del CIE-10, y les muestro el CIE-10. ¿Parece? Sí, doctorita, muy bien, gracias. Perfecto. Les decía, cuando hablamos de lo que son los datos, ¿sí? O sea, para poder trabajar todo lo que son las mediciones, se necesita datos, ¿sí? Se necesita datos, es muy, muy importante, ¿sí? A ver, entonces, ¿cómo entendemos lo que son los datos como tal? ¿Sí? ¿Cómo los tendríamos que ver? ¿Cómo tendríamos que analizar los mismos? ¿Sí? A ver, por ejemplo, cuando hablamos de la recolección de la información de forma general, de forma global, hablamos de un proceso, ¿sí? Un proceso que es tanto epistemológico como teórico, ¿sí? Epistemológico, teórico, y que tiene además un nivel metodológico, ¿sí? Todo lo que es recolección y procesamiento tiene esa característica, ¿sí? Tiene esa característica, ¿sí? Obviamente va a tener ciertas características en función del tipo de estudio, ¿sí? Como hemos mencionado que tiene un nivel metodológico, puede que sea en función de que explicativo, en función del método, si es de inducción, de deducción, en función de la técnica, ¿sí? Si es una encuesta, si es una entrevista, se va a generar
todo aquello que es el procesamiento, tanto la recolección como el procesamiento. ¿Para qué? Para generar una información, ¿sí? Entonces, uno de los errores más comunes, ¿sí? Es precisamente no ver estos niveles que se tiene de la realidad, ¿no? Estos niveles de la realidad de la recolección de información. 4 niveles: epistemológico, teórico, metodológico y técnico como tal. En estos 4 niveles está en estos 4 niveles está inserta la lógica de recolección, ¿sí? ¿Por qué está inserta? Porque esa recolección es un proceso planeado. En todo el proceso, desde el nivel epistemológico, pasando por el teórico, metodológico y técnico, ¿sí? Entra la recolección como un proceso planeado paso a paso, que obviamente va a estar coherentemente, ¿no? Enlazado a los objetivos que se han propuesto, ¿no? Y a todos los elementos, ¿sí? Si esta recolección es sistemática, tiene un orden, ¿sí? Tiene un orden, tiene un proceso ordenado y coherente, ¿qué nos va a permitir? Algo que mayormente se observan en las defensas, ¿no? Cuando les preguntan, ¿cuál es el nivel de confiabilidad y validez de sus datos? ¿Sí? ¿Cuál es ese nivel de confiabilidad y validez? Y cuando mayormente se hace esta pregunta, ¿sí? Es porque se ha podido observar que en todo ese proceso no ha estado inserto el proceso de recolección de información, ¿sí? Es muy importante que el observador, el tribunal, el tutor pueda ver que en todo el proceso investigativo, ¿sí? Se haya podido determinar sistemáticamente cómo se va a hacer esa recolección de datos, ¿no? En el proceso, cómo se va a recolectar, que los objetivos estén acorde a los datos, ¿sí? En función de la realidad, ¿sí? En función de la realidad. Esa organización, esa planeación de ese manejo de la información nos va a llevar al siguiente paso, que es el proceso, ¿no? Todo un proceso, ¿sí? Miren, y aquí yo les tengo resumido esos elementos, ¿sí? Primero tenemos que definir qué significa medir y los requisitos que debe reunir un instrumento de medición. Porque si no tenemos claro qué es la medición y qué vamos a medir y qué instrumentos requerimos, los datos, la forma de recolectar esos datos, de hecho, ya va a tener un porcentaje de error, ¿sí? Y es muy probable que podamos procesar los datos, pero que no nos den los resultados totalmente válidos y significativos para poder apoyar a la respuesta de los objetivos que nosotros estamos persiguiendo, ¿sí? Tenemos que además, en este proceso tan importante para la medición de los datos en salud, tener un instrumento confiable y altamente válido, ¿sí? Tener un instrumento confiable y válido, que enseguida vamos a ver qué significa eso, ¿sí? Además, también construir un instrumento, si es necesario, ¿sí? Ver qué tipos de instrumentos podemos o debemos utilizar, qué codificación vamos a trabajar y cómo procesar esos datos, ¿sí? Estos pasos que nosotros vamos a desarrollar hoy, nos vamos a extender en algunos, en otros son más concretos, más significativos, nos van a dar la respuesta de lo que estamos buscando, cómo generar la medición en salud desde el punto de vista epidemiológico, ¿sí? Porque las fórmulas están, ¿no es cierto?
mortalidad, natalidad, esas las vamos a ver, eso, se tienen un formulario, esas se tienen. Pero ¿por qué hay el error? Primeramente porque no se tiene la sistematización del CIE-10 que vamos a ver ahora, ¿sí? Después de nuestro pequeño receso, y porque no se tienen los datos adecuados, ¿sí? Entonces, muy bien, desarrollaremos esta parte, ¿sí? Y empezaremos con qué significa medir, ¿sí? Y los requisitos de un instrumento, ¿sí? Ya de hecho una medición científica no es ajena a los parámetros de medición, ¿sí? De la física, de la matemática, ¿no? Tiene la misma lógica en ciencias sociales y en ciencias naturales. ¿Sí? Medir es asignar algún valor, número, símbolo, alguna propiedad a los objetos o eventos de acuerdo a reglas, ¿sí? Y aquí también vamos a colocar un punto de análisis y de discusión, ¿no? Porque aquí hay que tener muy claro lo que son las variables, ¿sí? En el área de salud se trabaja con lo que son variables. Variables a las cuales les tenemos muchas veces que asignar valores, ¿sí? O símbolos que son codificadores que estén de acuerdo a las reglas. ¿Y cuáles van a ser las reglas? Mi fundamento teórico, ¿sí? Si hablamos de una variable simple como la edad, por ejemplo, ¿sí? La edad como tal puede asumir distintos valores en función del tipo de estudio, en función de la definición que yo le estoy dando a esa variable de edad, en función de cómo la voy a medir, en función de cómo la voy a rastrear, etcétera. ¿Sí? Pues tenemos la edad biológica, tenemos la edad cronológica, la edad psicológica, la edad molecular, la edad celular. Y quizá a alguien para la edad celular le sirva que esta medición esté en años. A otra persona le tendrá o le servirá que esté en años y días. Y otras personas que quieren generar, quizá hacer un análisis de mayor profundidad y especificidad, les servirá la edad celular en horas, días, minutos y segundos. ¿Sí? Y alguien dice, pero ¿cómo yo sé en qué tiempo tengo que medir la edad? ¿Cómo la voy a definir? Pues ahí viene, ¿sí? El enganche, el anclaje, el encadenamiento con todo lo que es la revisión teórica. Muchas veces en esta toma de datos, en esto de medición y del instrumento, Doctora, no se escucha. Doctora, no se escucha. ¿sí? Es muy importante entonces el poder visualizar, ¿sí? El poder visualizar realmente qué es lo que yo necesito para los estudios epidemiológicos, ¿sí? ¿Con qué variable voy a trabajar? Porque en el momento que veamos, ¿no? Cómo elegir el estadístico más apropiado dentro de varios que hay, sí, aparte de, como les decía, mortalidad, natalidad, etcétera, ¿no? Y la gran cantidad que hay que los vamos a revisar en función de su nivel de importancia, nos interesa saber
cómo estamos definiendo esa variable para saber cómo recolectarla, cómo medirla y con qué instrumento voy a hacer ese trabajo. ¿Sí? Los mayores errores se dan precisamente en ese punto, ¿sí? En ese punto de cómo trabajar con ellos, ¿sí? Esa forma de medir, ¿sí? ¿Qué le va a obligar a usted como investigador, ¿sí? Como lo dice el texto, ¿no? A relacionar conceptos y postulados teóricos con datos, que ese es el análisis epidemiológico que se requiere. En todo lo que es la pandemia, lo que nosotros hemos podido ver como análisis epidemiológico este es el número de casos, pero eso es un número, eso es solamente un número, es un dato, el número de casos, nos han mostrado gráficas, pero eso es un dato, es una representación gráfica de un dato. Pero ¿dónde estaba la relación con conceptos, postulados teóricos, el análisis de profundidad, que precisamente es lo que hace el epidemiólogo con el dato? Sí, es muy importante. Entonces, una vez que yo quiera medir, que trabajar con medidores, hacer medición real en salud, desde mi posición de epidemiólogo, tengo que estar consciente que esa forma de medir va a estar relacionada directamente con los conceptos y postulados teóricos, ¿sí? Que se hayan podido generar, se hayan podido recolectar en todo el proceso de la investigación, se hayan podido trabajar, analizar. Todo un proceso, ¿sí? Evidentemente, ¿sí? Evidentemente, esos datos tendrían que tener correspondencia con los objetivos que se han planteado en el estudio específico, ¿no? A realizar. Tienen que tener la correlación. Como en el método científico, el método epidemiológico, en lo que es la medición de salud, tiene esa correlación. ¿Sí? Esa correlación directa con los objetivos. Y como en los objetivos están las variables, tenemos ya todo nuestro sistema, ¿no? Todo nuestro sistema. Muy bien. Para que nosotros podamos, ¿sí? Recolectar esos datos, necesitamos un instrumento, ¿no es cierto? Necesitamos tener un instrumento de medición. Y este instrumento, idealmente, ¿sí? Tiene que primero, ¿sí? Pasar por algunos criterios, pero tiene que estar fundamentado también en el tipo de información que yo voy a recoger, ¿sí? Nos vamos a quedar un ratito aquí en el instrumento de medición, ¿no? ¿Qué es lo que yo necesito realmente? Cuando hablo de instrumentos, tengo que pensar en, necesito información primaria, necesito información secundaria, ¿sí? Por ejemplo, en una investigación clínica o médica, las observaciones que tienen carácter de historias de casos, por ejemplo, pueden ser recolectadas por un largo tiempo, ¿no? Y después el investigador las puede analizar, interpretar, ¿sí? Hay muchos, ¿no? Hay muchas investigaciones que tienen diferentes tiempos o momentos en los que quizá el investigador pueda generar un instrumento para recolectar los datos, ¿sí? Hay muchos, hay muchos. Ahora, obviamente, es muy importante decir, a ver, si yo necesito una información primaria, que es aquella que el investigador recoge directamente a través del contacto inmediato con el objeto de análisis, puede necesitar un tipo de instrumentos, ¿sí? Pero si es una información secundaria, que es aquella que se recoge a partir ya
de investigaciones hechas por otros investigadores con propósitos diferentes, que está antes, ¿no? Esa información que ya existe antes de que el investigador pueda plantear una hipótesis, ¿sí? También voy a tener otro tipo de instrumentos, ¿sí? Ya sean fuentes primarias o secundarias, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que los datos, por ejemplo, en las fuentes primarias tienden a ser más completos que los de las fuentes secundarias, ¿sí? Evidentemente son más completos. Entonces, ¿qué necesita mi investigación? Realmente necesita una precisión de esos datos, ¿no? Que estén completos al 100%, entonces yo tengo que irme por una fuente primaria y pensar en un instrumento que pueda ayudarme a la recolección en fuentes primarias, ¿sí? Pero si yo tengo ciertos objetivos que no me obligan a tener, ¿no? O a tender a tener datos al 100% completo, puedo optar por esas fuentes secundarias, ¿sí? Puedo optar por esas fuentes secundarias, ¿sí? Muchas veces estas fuentes secundarias son muy convenientes, ¿no es cierto? Porque ya acumulan una gran cantidad de datos, ¿sí? Una gran cantidad de datos de los cuales yo puedo servirme para hacer mi investigación, ¿sí? Cuando yo busco un instrumento y pienso en las fuentes, ¿qué diferencias tengo que pensar? ¿Qué diferencias tengo que analizar para este instrumento? Que en el caso de la fuente primaria, ¿sí? Voy a obtener esos datos mediante un contacto directo, ¿no? Con mi objeto de estudio. En cambio, en una fuente secundaria es un contacto indirecto, ¿sí? Muchas veces colocan, ¿no? Recolección de datos, información primaria con instrumentos de medición, esta. Pero cuando se hace un análisis y se puede entrar en contacto con el objeto de estudio, a veces dicen no. Entonces hay que ir por una información secundaria, ¿sí? En el caso de la información primaria, la información per se es inexistente, ¿no? Hay que construir esa información. Todo lo contrario de la información secundaria que de antemano ya está construida y recolectada, ¿no? Ya tiene una construcción, ya tiene una recolección, ¿sí? Y entonces hay que pensar además, ¿no? Y es un punto muy importante cuando se habla de la calidad de los datos, es los tiempos, ¿no? Yo voy a tener tiempo realmente de construir esa información. Yo voy a tener esos tiempos de construcción o no, ¿no? Que es otro elemento que hay que pensar muy bien. En el caso de la información primaria, usted tiene que tomar en cuenta que es usted como investigador quien debe diseñar sus propios instrumentos de recolección, ¿sí? Y que precisamente porque usted tiene o debe diseñar sus propios instrumentos, tiene mayor control sobre los errores de recolección de datos, ¿sí? Y que eso también le genera la probabilidad de medir cualquier variable en una forma mucho más refinada, ¿no? Mucho más específica, exactamente como usted quiere, exactamente lo que usted quiere. Al contrario de la información secundaria, ¿sí? Que usted puede utilizar, ¿no? Técnicas, instrumentos diseñados por otros investigadores que ya están estandarizados, ya tienen sus niveles de validez, de confiabilidad, ¿sí? Pero tiene que tomar en cuenta también que el error, ¿sí? En ese proceso de recolección, siempre va a estar presente. Lo que usted va a tener que hacer es controlar ese error, pero el error de hecho ya hay, ¿sí? Y que obviamente esas variables no van a tener una medición tan refinada como en una fuente primaria, ¿sí? Entonces, como pueden analizar
repensar. Todo el proceso está subsumido en un solo sistema, ¿no? Desde qué tipo de estudio voy a hacer, cómo voy a recoger el dato, qué tipo de información voy a trabajar, primaria, secundaria, para poder hablar de datos y hablar recién de los instrumentos, ¿no? Entonces, el análisis realmente, ¿no? Realmente es profundo, ¿no? Va más allá, ¿sí? De decir información primaria, secundaria, etcétera, ¿sí? Va mucho más allá, ¿sí? ¿Qué necesita un instrumento de medición? Necesita confiabilidad, esa precisión, esa exactitud, ¿sí? Si se aplica de forma repetida el instrumento al mismo sujeto u objeto de estudio, debe producir iguales resultados. Iguales resultados. Y este también, ¿sí? Suele ser un problema porque cuando hablamos de lo que es la confiabilidad, ¿sí? La confiabilidad de instrumentos, tenemos que tener otras consideraciones además, ¿no? Muchas veces nos dicen o se revisan en los trabajos, en los perfiles, ¿no? Dicen, ¿cuál es cómo determinar la confiabilidad de mi instrumento? ¿Sí? ¿Con una comparación estadística? Claro que sí, ¿no? ¿Cómo más se puede trabajar la confiabilidad? ¿No? ¿Cómo más debo yo visualizar la confiabilidad? ¿No? Podemos trabajar medidas de estabilidad, mitades partidas, ¿no? Una gran cantidad de sistemas de confiabilidad. Pero lo más importante, ¿sí? Es que cuando se habla de confiabilidad de instrumentos que va muy unida a lo que es la validez, ¿sí? Tengo que entender que ese instrumento, ¿sí? Que ese instrumento tiene que ser analizado con medidas de estabilidad, por ejemplo, como es el test, retest, ¿no? Cuando a un mismo instrumento de medición se lo aplica 2 o más veces en un mismo número de personas, por ejemplo, ¿sí? Y hay que sacar cómo ha sido la correlación, si es positiva o negativa. Tendríamos que ver la consistencia interna, que es el alfa de Cambridge, ¿sí? Podemos tener, trabajar con el observador, ¿sí? Con diferentes observadores. Y tomar en cuenta que la confiabilidad como tal y también la validez se pueden ver afectadas por tener un instrumento improvisado. ¿Qué significa tener un instrumento de medición improvisado que ha sido seleccionado de forma rápida? Que no se ha analizado todos los elementos que estamos mencionando ahora, el tipo de datos, de qué fuente voy a extraer, cómo voy a determinar su confiabilidad, ¿no? Haber asociado todo esto al marco teórico epistemológico de mi trabajo, ¿no? A eso nos referimos con improvisación, ¿sí? Otro factor que puede afectar la confiabilidad es que si bien yo puedo estar trabajando con un instrumento que ha servido en otras investigaciones, puede que en el contexto donde se aplique el mismo no sea el más idóneo, ¿no? Para la aplicación. Les doy un ejemplo. Hay un instrumento para lo que es la medición de consumo de drogas, ¿sí? Es un instrumento en español, ¿sí? Que se lo utiliza la mayoría. Si ustedes revisan
20 investigaciones, 18 han trabajado con ese instrumento, lo que nos da parte de validez teórica para decir que el instrumento realmente es altamente confiable, ha sido trabajado en varias investigaciones, pero no estaba contextualizado, ¿no? Se descarga el instrumento, ¿sí? ¿Y qué se observa? Que no había una relación, ¿sí? Que no había una relación de contexto, ¿sí? Por ejemplo, en alguna pregunta decía, aquí se consume LSD, H5, ¿no? Y había varias drogas que en el contexto boliviano, muchas de ellas no se conocen por esos nombres, otras ni se conocían, eran de consumo habitual europeo, pero no nacional. Entonces, lo que se tuvo que hacer es una contextualización, ¿sí? Contextualización en algunas preguntas, no en todas, ¿no? Se cambió una de las LCD5, por ejemplo, por CLEFA, ¿no? Por los nombres más comunes que se conocen, los nombres más populares. Entonces, se tuvo que hacer una contextualización. ¿Para qué? Para que ese instrumento tenga confiabilidad, para que tenga validez, sea un instrumento adecuado de medición y podamos obtener datos adecuados. ¿Sí? Otro factor que puede afectar la confiabilidad del instrumento son las condiciones en las que se aplica el instrumento. ¿Sí? ¿Cuáles son esas condiciones? Hace poco un tesista me decía, yo voy a hacer entrevistas. Ah, perfecto, ¿no? Muy bien. Ha presentado la guía de entrevistas, ¿no? Tenía claramente definido si era estructurada, semiestructurada, preguntas abiertas, preguntas cerradas, ¿sí? Para la recolección de datos. Y pues, en un momento determinado, dice, ya he hecho todas las entrevistas. No había pasado ni 3 días, ¿no? Ya están todas las entrevistas, decía. Ah, muy bien, pero ¿cómo? ¿No? Las condiciones de aplicación del instrumento no eran los ideales, ¿no? ¿Qué había hecho esta persona? Mandó las guías de entrevista y me contestan con un mensaje de WhatsApp grabado. Obviamente, ¿no? Sabemos que una entrevista tiene como característica el trabajo cara a cara principalmente. Es más de 45 minutos de una charla en un lugar adecuado, idealmente filmada, grabada necesariamente, ¿no? La filmación nos ayuda a todo lo que es la comunicación no verbal, que también debería ser parte de análisis, ¿no? De este tipo de recolección para información, ¿sí? Y bueno, pues, ¿qué hicieron muchas personas? Respondieron de forma rápida como si fuera un cuestionario, ¿no? No había esa charla, no había la interacción con la persona, etcétera. ¿Sí? Muchas fallas. Entonces, cuando hablamos de confiabilidad, también tenemos que pensar que las condiciones de aplicación del instrumento puede ser un punto clave para tener datos adecuados, para generar, ¿no? O hacer las mediciones de salud que estamos requiriendo hacer. ¿Sí? Otro punto es la validez. ¿Sí? Lo que llamamos validez. ¿Qué entendemos por validez como tal? ¿Sí? El instrumento mide la variable que se propone medir, ¿no? La eficacia del instrumento. Cómo va a trabajar al momento de utilizarlo, la pertenencia del mismo. ¿Sí? Que realmente mida lo que tiene que medir. Esa es la validez, ¿no? Es lo que nos muestra la validez. Que un instrumento mide realmente lo que tiene que medir. ¿Sí? Esto es algo muy importante porque muchas veces los instrumentos pueden estar elaborados para medirlo
para medir una determinada variable, pero no es lo que nosotros queremos como tal. ¿Sí? Hay varios tipos de validez. Esto es un elemento más metodológico, que es uno de los pasos de la construcción dentro de la epidemiología, ¿no es cierto? Pero hay evidencias de validez que se llaman, ¿no? La validez de contenido, la validez de criterio, la validez de constructo, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la validez de contenido, es cómo ese instrumento va a reflejar el dominio específico del contenido que va a medir, ¿no? Que esa medición realmente representa el concepto y la variable que yo quiero medir, y de esta manera voy a obtener ese dato que yo quiero a través de ese instrumento, ¿sí? La validez de criterio, por ejemplo, hace una comparación, ¿no? De la medida con un estándar. Por eso se llama de criterio, ¿sí? Y la validez de constructo, que es una de las más importantes, ¿no? Es cuán exitosamente un instrumento representa y mide el concepto teórico, ¿no? Cómo está enlazada esa medición, ¿no? Ese valor, ese dato que yo voy a obtener, cómo se enlaza, ¿sí? Cómo va a estar enlazado con el concepto teórico, ¿no? Con ese concepto teórico que necesito tener, ¿no? Cómo va a estar enlazado. Cuanto más elaborado, evidentemente, mucho mejor, ¿no? Para la validez de constructo. Y con eso tenemos lo que es la validez total, ¿no? La de contenido, criterio de constructo. Idealmente, un instrumento debería tener tanto lo que es la confiabilidad como los tres tipos de validez. ¿Sí? Los tres tipos de validez. Ahora, si nos toca hacer la construcción de un instrumento, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Aquí tenemos un esquema muy didáctico, ¿no? Para poder ver qué tenemos que hacer, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que hacer? Una vez que ya tenemos todos los requisitos que acabamos de mencionar, hay que trabajar con nuestro sistema lógico sistemático, ¿sí? Y podemos seguir este esquema, ¿sí? Las definiciones operacionales son básicas, ¿sí? Básicas. Esto es la parte teórica, ¿no? La revisión de la literatura. Y aquí voy a hacer énfasis con algo muy importante. No por nada se dice que la revisión de la literatura puede durar de 4 meses a 8 meses como media, ¿no? Otros dicen de 4 a 6, otros dicen un año. Sí, la revisión de literatura es muy importante para tener esa definición, para identificar los conceptos o variables a medir, ¿no? ¿Qué variables yo necesito? ¿Sí? ¿Qué conceptos voy a hacer la construcción? Tomar la decisión sobre el tipo, el formato, con todo lo que hemos hablado hasta el momento. Construir el instrumento, ¿sí? Y algo que no se ve mucho, que es la aplicación de la prueba piloto. Precisamente que nos van a ayudar a poder visibilizar la confiabilidad y validez del instrumento. No hay una teoría definida sobre la aplicación de la prueba piloto, ¿sí? En estudios epidemiológicos se dice que si para un estudio, por ejemplo, de caso control, yo quiero trabajar con 5,000 personas, ¿sí? Tengo que sacar de mi población del 5 al 10%, ¿sí? El equivalente para hacer la prueba piloto, ¿sí? Es decir, que si yo estoy trabajando con 100 personas,
el 10% sería 10 personas. A 10 personas tendría que aplicar la prueba piloto. A 10 personas que tengan las mismas características de población con las que yo pienso trabajar, ¿no? Y ahí se vienen integrando los criterios de inclusión, de exclusión, etc. ¿Sí? Pero no hay una cifra exacta. Algunos libros dicen el 5%, otros dicen el 10%, ¿no? De aplicación de prueba piloto a partir de la población que se ha establecido, ¿sí? Después de la prueba piloto se tiene una versión ya definitiva, ¿no? Con todo el análisis que se ha trabajado de la prueba, ¿sí? De la aplicación de este instrumento, todo el análisis lógico, sistemático, de qué se corrige, qué no se debe corregir, qué elementos se deben contemplar, etcétera. Y si hay la posibilidad, si se está trabajando equipo, pues entrenar al personal, ¿no? Entrenar. Muchos de ustedes han debido chocar o algunos han debido ser partícipes de la encuesta nacional del hogar, por ejemplo, ¿no? Que ha trabajado el INE para sacar a través de ella precisamente muchos indicadores de salud, ¿sí? Salud económica, ¿no? Era la combinación de salud y economía. Y entonces se ha tenido que entrenar a un personal, ¿no? Obviamente, si hablamos de una investigación independiente, pues, ¿quién es el personal? Usted es el personal, ¿no? El investigador es igual el personal, ¿no? Y después las autorizaciones correspondientes para su aplicación, ¿sí? ¿Qué necesito yo para aplicarlo? ¿Sí? Pasos de orden jerárquico para el diseño de un instrumento, ¿sí? Tanto para las ciencias naturales como para las ciencias sociales. Para las ciencias matemáticas se añade 1 o 2 recuadros más, pero que hablan específicamente de la evaluación matemática, ¿no? De alguno de estos pasos, pero no nos interesa. Estos entran dentro de la realidad de ciencias naturales y ciencias sociales. Ahora hay varios tipos de instrumentos, ¿no? Una gran cantidad para el campo epidemiológico, hay una gran cantidad de instrumentos, ¿sí? Una gran cantidad de instrumentos. La pregunta es, ¿qué instrumentos, ¿sí? de investigación se pueden utilizar, ¿no? O se usan en epidemiología, ¿no? ¿Cuáles son los más importantes, por decirlo así? ¿Sí? La epidemiología tiene varias herramientas, ¿no? Varias herramientas. Tiene sus propios métodos, sus propios instrumentos, como las fichas clínico-epidemiológicas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dentro de las áreas que tiene la epidemiología, igual tienen sus propios instrumentos, hay instrumentos para vigilia epidemiológica de enfermedades transmisibles, por ejemplo. ¿No? Hay distintos tipos de instrumentos que nos pueden ayudar, ¿no? Con una medición altamente específica, ¿no? Para poder obtener los datos que nosotros necesitamos y que estos se puedan valorar estadísticamente. Eso es algo muy importante, ¿no? Termómetros, tubos de ensayos y su tipo de estudios experimental, por ejemplo, ¿no? Balanzas. En nuestra área tenemos la facilidad de que podemos, en función del tipo de estudio, contar con estos artefactos altamente tecnológicos, ¿no? Que nos pueden ayudar a tener una mayor precisión en los datos, ¿sí? Una gran cantidad de instrumentos, ¿sí? En ciencias biológicas, en ciencias sociales es muy distinto, ¿sí? Encuestas, entrevistas, observación, instrumentos de medición per se va a depender al objeto de estudio que estemos viendo, ¿sí? Después de todo ese proceso, ¿sí? Después de todo ese proceso viene el momento de la codificación, ¿no? Ponerle códigos. Para eso tengo que saber qué tipo de variables estoy trabajando. Si son variables cualitativas, pues voy a tener que
empezar a trabajar con códigos, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente estos códigos, que generalmente son números y letras, nos pueden ayudar a trabajar fórmulas estadísticas, ¿sí? Nos pueden ayudar a trabajar formas, todo lo que son fórmulas estadísticas, ¿sí? La codificación no es nada más que transferir valores registrados, ¿no? O es a escalas, ¿no? Nada más. Mayormente, cualquier software, el SPSS, como tienen aquí en el ejemplo, el Excel, el EPINFO, el ERE, ¿sí? El EPIDATA, le hacen el proceso de codificación, ¿no? Usted indica y se puede generar ya en línea, no es necesario como antes, ¿no? Hacer todos los codificadores en papel, ¿no? Como se hacía hace muchos años. Ya actualmente el tener el dominio, quizá parcial, no importa, de un software estadístico, es como el saber inglés, ¿sí? Es parte de una herramienta de cualquier epidemiólogo el manejar un software estadístico, ¿sí? Va de la mano. La Organización Mundial de la Salud, de forma gratuita, en sus páginas pueden descargar lo que es el EpiInfo, por ejemplo, ¿sí? Que también ayuda al procesamiento de generar todo lo que es la codificación, ¿sí? Entonces, es un ejemplo del cual se puede trabajar, ¿no? ¿Y para qué? Para al final, para procesar todos esos datos, ¿sí? Procesarlos, recolectar, procesarlos, presentar, hacer el análisis de estos, ¿no? Tener toda la base de datos, que es muy, muy importante, que recuerdan, tiene que ser sistematizada, tiene que ser ordenada, tiene que tener todo un sistema, ¿sí? El software le va a ayudar a procesar, ordenar, pero recuerde que la parte de ningún software estadístico, ¿sí? Ningún software estadístico le hace el análisis, ¿sí? Es el investigador el que genera el análisis per se del trabajo, ¿sí? Muy bien. Vamos a continuar. Pero antes de continuar, quisiera saber si alguien trabaja con el CIE-10. ¿Alguien trabaja con el sistema internacional? ¿Nadie? Doctora, Sí, escuchamos. bueno, el CIE-10 es un clasificador, ¿verdad?, de enfermedades. Entonces, lo que yo vi, y en el caso mío también, bueno, utiliza más la parte, o se utiliza más la parte de consulta externa. Cuando viene el paciente, se identifica o sea, el diagnóstico, y al final de la atención, entonces se traslada a una hoja que generalmente lo hacen las enfermeras. Lo traslada en una hoja, no sé si es centralizada, y ahí hay otros datos más que se utilizan, no sé cómo es el nombre, el número del beneficiario, si es, no sé, rentista, ¿no? Y algunas patologías, como ser la diabetes, la hipertensión o prediabetes, está con obesidad, y al final está el clasificador. Entonces ahí, por ejemplo, si es diabetes, vamos al clasificador y ahí hay una nomenclatura que es el E11, guión 11 o E78, o sea, depende de las patologías. Eso es lo que podría mencionar, doctora. Solamente eso. Luego esa hoja se manda bueno, por día de atención se manda a estadística, y ellos ya son los que hacen el procesamiento de recolección de estos datos.
Eso podría mencionar, no sé si a eso se refería, doctora. Sí, sí, claro que sí, ¿no? Incluso ya se tiene el CIE 11, ¿no? Que muchos establecimientos, que muchos establecimientos han utilizado a partir del 21, ¿no? A ver, aquí les voy a mostrar, permítanme, voy a colocar para que puedan conocer, como decía su compañera, el famoso CIE 10, ¿no? Que es precisamente este que ven, ¿no? Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, ¿no? Y problemas relacionados con la salud, está en línea, ¿sí? Y precisamente esta es la 10ª revisión, ¿no? Que se tiene de precisamente la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Y como decía su colega, ¿sí? Tiene precisamente lo que nos interesa, ¿no? La lista de tabulaciones e inclusiones por subcategorías, ¿no? Con caracteres. ¿Sí? A ver, ok. ¿Sí? Entonces, están de todos los tipos de enfermedades, ¿no? De oído, embarazo, ¿no? Malformaciones, ¿no? Todo un sistema de clasificación de códigos, como ustedes pueden ver. A ver, por ejemplo, ah, sí, factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud, por ejemplo, ¿no? Factores en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes, ¿no? Que son los SO, los Z13, ¿no? Personas de riesgos potenciales, ¿no? Contacto con ojos, una gran cantidad, ¿no? De códigos que se tienen. Por ejemplo, el 80 son los agentes bacterianos resistentes a penicilina y antibióticos similares, ¿no? Como les decía, ya por ejemplo, aquí pueden visualizar, ya se tiene el CIE 11 para estadísticas de mortalidad y morbilidad, que es la versión 1 del primer semestre del 2023. Esta es nuevita, ¿no? Por ejemplo, miren aquí los trastornos de sueño y de vigilia, ¿sí? Dentro de esta clasificación, aquí están las herramientas de codificación, ¿sí? Que se puede trabajar, ¿no? Por ejemplo, CIE 11 para las estadísticas de mortalidad y morbilidad en esta versión, tiene incluso su búsqueda avanzada, ¿no? Pero miren, es totalmente eh, interactivo, ¿sí? Para trabajar y tiene su propia navegación, su propia información, ¿no? La guía, las versiones impresas, las hojas de cálculo, las tablas de mapeo que ya vienen, ¿sí? Las versiones anteriores, como las que les he mostrado, ¿no? Y las de lenguaje, ¿no? Y las herramientas propiamente de codificación. Entonces, teóricamente, tendríamos que manejarnos con ya digamos que no con lo último, ¿no? Del primer semestre del 2023, todo el CIE 11, pero mínimamente con el CIE 10, ¿sí? La diferencia entre el CIE 10 y el CIE 11 son el cambio en definición o conceptualización de algunas patologías, por ejemplo, ¿no? La incorporación de algunas anomalías genéticas que han ido apareciendo, o sea, es más de aumentar algunos elementos o redefinir o aumentar el concepto y la comprensión de algunos elementos, ¿sí? Y entonces el CIE 10 y el CIE 11 no están muy lejanos, ¿no? No están muy lejanos para su comprensión y viento, ¿sí? Ahí está el CIE 11, ¿no? La 11ª versión, ¿no? Hay páginas de la organización de la FAO, de la Organización Mundial de la Salud, donde le dice cuáles son las herramientas, por ejemplo, ¿sí? Para el acceso, la guía de aplicación de transiciones, ¿sí? Las herramientas de capacitación, hay videos de capacitación, ¿sí?
Y yo vi un trabajo de tesis muy interesante donde en una institución X de salud, precisamente tenían sus datos, todos los datos epidemiológicos, ¿sí? Donde tenía en un gran margen, cumplían con todas las expectativas, ¿no? Sí, en un gran margen, un 70, 80%, o sea, se podría decir que el establecimiento de salud era idóneo, ¿no? Pero en esta investigación empezaron a hacer toda la codificación, ¿sí? Con el CIE-10, toda la codificación y empezaron a hacer el análisis, ¿no? Las curvas epidemiológicas, líneas de tendencia, todo el análisis y realmente lo que se visualizó es que sí tenían, ¿no? Tenían muchas falencias, tenían muchos sesgos de información, ¿no? Y el trabajar con este tipo de herramientas que tienen un cierto orden, que tienen una cierta sistematización, pues ayudan, ¿no es cierto?, a poder ver de mejor forma la situación de los establecimientos de salud, ¿no? Entonces, los resultados que se entregaron realmente dejaron mostrar, ¿no? Dejaron una huella entre la diferencia de trabajar con datos que estén sistematizados, organizados, y trabajar con datos que no tengan una sistematización y una organización. Los datos están, pueden haber sido recolectados adecuadamente, pero si no se pueden sistematizar y organizar, los resultados que se generan a partir de esos datos ahí totalmente desorganizados, obviamente los resultados van a ser muy diferentes a los que esperamos. ¿Ven? Van a ser muy distintos. Y ahí tienen, por ejemplo, en la OPS van a encontrar el paquete de capacitación para esta clasificación y los problemas relacionados con la 11ª versión del CIE 11, ¿no? Del CIE 11, que es una herramienta que le sirve para registrar, informar y agrupar tanto condiciones y factores que influyen en la solución, que tienen toda una categoría de enfermedades, afecciones relacionadas con la salud, causas externas, enfermedad o muerte, ¿sí? Y obviamente esto es un lenguaje común para reportar, compartir información a nivel nacional e internacional. El lenguaje del epidemiólogo debería ser uno de los lenguajes que debería dominar, es el CIE-10 o el CIE-11 por lo menos, ¿sí? Para traducir diagnósticos de enfermedades, problemas relacionados con la salud, con códigos alfanuméricos, ¿no? ¿Y esto qué nos permite? El análisis de la situación en salud, ¿sí? Estudios epidemiológicos, de prevención, de gestión, de recursos, de investigación, de atención primaria. Se tendrían que basar, ¿no?, en estos datos que nos proporciona el CIE-10, ¿no? Entonces, esto es muy fácil. Usted puede crear una cuenta, igual que crea la cuenta para Hotmail, ¿sí? Y puede iniciar la sesión y empezar a capacitarse en este clasificador. Técnicamente, ustedes vean, ¿no? Cuando yo pongo aquí en el buscador CIE-10 Bolivia, ¿sí? Tenemos el instructivo y guía técnica del SUS, ¿sí? El instructivo que menciona lo que es la utilización, ¿sí? De las guías técnicas, ¿sí? Que tendrían que incluir el CIE, ¿sí? Supuestamente, ¿sí? Supuestamente, por aquí está, es el instructivo 1 del 2019. ¿Sí? Cuando le pongo CIE-10, Bolivia, está el instructivo y guía técnica del SUS, ¿sí? Pero, o sea, realmente no sabemos si se está utilizando, ¿sí? Pero yo los invito, ¿sí? Los invito a entrar a este campus virtual de la Organización Panamericana de la Salud, ¿sí? Y que puedan capacitarse, ¿no? A ver, vamos a copiar, pegar, permítanme para que ustedes puedan
les voy a enviar la página de capacitación del CIE 10, ¿sí? Para que ustedes puedan ingresar, ¿no? Y bueno, los que quieran formarse un poquito más, ¿no? Y quizá a ver si de esta manera podemos de una vez tener un lenguaje común para compartir, ¿no? Para compartir, para compararnos con otros países que manejan lo que es este CIE 10 y muchos ya han migrado al CIE 11, que les he dicho que no hay una gran complejidad en la diferencia, ¿no? De trabajo que se tiene, ¿sí? Pero entonces, para que usted pueda comparar, tiene que hablar en el mismo idioma, porque de otra manera es altamente complejo, ¿no? ¿Cómo hacemos para poder compararnos si no estamos hablando el mismo idioma, ¿no? Si no estamos hablando el mismo idioma, no podemos hacer ninguna comparación, ¿no? No podemos hacer ningún trabajo, ¿no? A ver, ahí está. Ahí les estoy pasando, sí, les llegó el enlace del campus para que ustedes puedan ingresar, ¿sí? Puedan ingresar. A ver, ¿cómo elegir? ¿Sí? ¿Cómo elegir? Una vez que ya tengo los datos, ya sé qué plataformas voy a utilizar. Hay unas tablas, ¿sí? Unas tablas de cómo elegir mi prueba estadística, ¿sí? Yo le he colocado primera parte porque después vamos a ir a entender, comprender lo que es, ¿no? Mortalidad, natalidad, ¿sí? O sea, ya las conocen, las conocemos, pero para poder hacer un cruce de variables mucho más específico, nos importa, ¿no es cierto? Nos importa poder saber ahora cómo los vamos a utilizar, mediante qué prueba estadística, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer este trabajo, digamos? ¿Ya? Pero antes de continuar, nos vamos a dar, yo tengo 8:20, ¿sí? 8:20. Nos vamos a dar un receso de unos 5 o 7 minutitos, ¿les parece? ¿Sí? Para que puedan... Muy bien, buenas noches, vamos a continuar. Después de otro pequeño receso. Hemos visto el día de hoy la importancia de los datos de la medición en salud, ¿no? Para una adecuada medición de salud que nos va a llevar a un análisis, a generar respuestas, acciones, que es lo que, o en lo que nos ayuda la epidemiología a dar respuestas, acciones, generar prevención, etcétera, es tener un adecuado dato. Y bueno, hemos estado viendo qué es un dato, cuál es la importancia de los instrumentos, qué características tienen que tener los mismos para tener un dato adecuado. Una vez que se tiene el dato, viene la siguiente pregunta. ¿Con qué prueba estadística yo voy a analizar ese dato? ¿Cómo voy a hacer mi análisis? Está bien, yo puedo utilizar el dato y decir, ya voy a sacar la mortalidad, morbilidad, número de residuos vivos. Está bien. ¿Sí? Son indicadores estadísticos, son indicadores epidemiológicos. Está bien. Pero para hacer un análisis de profundidad con esos datos necesito pruebas estadísticas para tener una resolución, una profundidad, ¿sí? Hay varias, ¿no? Pero yo le decía una primera parte. Ya irnos solamente a la parte estadística nos llevaría más de un módulo, ¿no? Pero esta primera parte es importante porque nos deja visualizar, ¿no? Si vamos a trabajar un análisis descriptivo o un análisis inferencial, ¿sí?
Y recordar que a partir de los datos del muestreo que nosotros hemos tomado, podemos generar conclusiones, ¿no? Independientemente de eso, ¿no? Estas pruebas estadísticas tienen la finalidad de establecer la probabilidad de que una conclusión, ¿no?, que se pueda obtener a partir de una muestra sea aplicable o no a la población que nosotros trabajamos. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer con estas pruebas? ¿Es aplicable? ¿No es aplicable? ¿Es una probabilidad? Idealmente, pues, un epidemiólogo debería trabajar con toda la población en este siglo y es imposible. Hay la probabilidad, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar, ¿sí?, con pruebas estadísticas que se emplean con la finalidad de establecer esa probabilidad de que esa conclusión que se obtenga a partir de una muestra sea aplicable a la población de la cual se obtuvo. Sí, ya no podemos limitarnos a mortalidad, natalidad, esperanza de vida, que son, repito, no es que las descartemos, son herramientas importantes, pero necesitamos pruebas estadísticas para tener una conclusión. Y si tenemos una conclusión apoyado con estas otras, con estos otros estadísticos, pues también vamos a tener, ¿sí?, una capacidad para dar una solución. Sí, los epidemiólogos dan soluciones. No solamente llegan a la conclusión, ¿sí?, dan soluciones. Llega a una conclusión, a través de esta, da una solución. Ya, vacaciones a partir de lunes, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos hecho todo el análisis del número de casos de resfríos, hemos utilizado estos estadísticos, hemos sacado estos estadísticos, estamos determinando la probabilidad de que aumente, hemos hecho el cruce con el número de vacunas que se han generado, hemos hecho el cruce con la cantidad de fármacos que tenemos en las cajas, en los seguros, la cantidad de fármacos que van a llegar para vías respiratorias. O sea, todo ese análisis que se ha hecho nos lleva a una conclusión para tomar una decisión, para dar una respuesta, para dar una solución. Confinamiento, como ha sido la anterior vez. Bueno, que muchos especialistas dicen que discuten todavía si era la mejor solución, pero bueno, no nos vamos a meter a eso. Sí. Se ha trabajado sin datos en esa solución, pero ya teníamos antecedentes con los que podían trabajar, pero bueno, esa es otra historia. A vacaciones desde el lunes es la recomendación epidemiológica, que no es a la ligera, ¿no? Que ha devenido de todo ese proceso que les acabo de dar, toda esa construcción lógica de análisis y razonamiento. Sí, no es, ay, sí, están aumentando los casos un poco, ya, que entren nomás en vacaciones, ¿no? No, se ha tenido que hacer todo un cruce con fármacos, número de médicos que están trabajando para esa atención, número de personal, medicamentos, asistencia, una gran cantidad, ¿no? Para dar una solución, ¿sí? Para elegir la prueba estadística, yo tengo que tener 3 cosas bien claras. ¿Qué diseño yo he trabajado? El número de mediciones y la escala de mis variables. ¿Sí? Eso tiene que estar claramente definido. Sí, yo lo tengo que saber, lo tengo que dominar. ¿Sí? Hay 2 grupos de pruebas estadísticas. Las paramétricas y las no paramétricas. ¿Sí? Cuando yo hablo de estas pruebas, ¿sí?, lo que son las pruebas paramétricas y no paramétricas, ¿sí?, puedo establecer, ¿no?, en una definición así sucinta, ¿sí?, que las pruebas paramétricas se utilizan si los datos muestran una distribución normal. Sí, mientras que las pruebas y la elección de esa prueba estadística adecuada va a facilitar la comprensión, la aplicación de los resultados, ¿sí? Una prueba paramétrica asume distribuciones, ¿no?, de datos
que tienen que tener condiciones de validez, ¿sí? Para que esta prueba sea fiable, ¿sí? Que sea fiable. Tiene que tener una distribución normal, ¿no? Varianzas homogéneas. ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas de trabajar con una prueba paramétrica? ¿Sí? Es que tiene más potencia estadística, ¿sí? Una prueba paramétrica tiene mayor capacidad para conducir o rechazar una hipótesis nula, ¿sí? Cuando hablamos de pruebas paramétricas, mayormente hablamos del valor P asociado a la prueba paramétrica, ¿sí? En cambio, las pruebas no paramétricas, que no tienen que ajustarse a ninguna distribución, ¿sí? Pueden aplicarse incluso aunque no se cumplan las condiciones de validez paramétricas, ¿sí? También tienen sus ventajas de utilizar estas pruebas no paramétricas, ¿sí? Son más robustas. Mientras unas tienen potencia, las otras son más robustas que las paramétricas, ¿sí? Son válidas en un rango más amplio de situaciones. Exigen menos condiciones de validez, ¿sí? Ambas tienen, ¿sí? Ambas tienen, pero, por ejemplo, dependiendo si yo quiero comparar varias medias, por ejemplo, ¿sí? Varias medias, me mandan las medias de todo lo que son los problemas respiratorios, por ejemplo, las iras, ¿no? De todas me mandan las medias de Cochabamba, de La Paz, de Santa Cruz, o dentro de La Paz, de todos los municipios, etcétera, ¿sí? Cuando yo quiero trabajar o comparar varias medias, si trabajo con pruebas paramétricas, hablaría de la ANOVA, eso ahorita vamos a ver, ¿no? Pero si hablaría de pruebas no paramétricas, estaría ya hablando, por ejemplo, de la prueba de Friedman, ¿no? De Durbin, de Page. Si yo quiero asociar dos variables que sean cualitativas, por ejemplo, ¿no? El COVID y la limpieza, por ejemplo, si quiero trabajar con pruebas paramétricas, es chi cuadrado, ¿no? En tablas de contingencia. Si son no paramétricas, la de Fisher, el método de Monte Carlo, etcétera. Ahorita vamos a ver, ¿no? En un resumen. Entonces, aquí es razonar con qué tipo de pruebas voy a trabajar, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero realmente? Quiero que sea más válido, más robusto, ambas totalmente aceptadas para poder trabajar un análisis final y llegar a la conclusión de, bueno, pues sí, desde el lunes vacaciones, ¿no? Porque hay mucho problema con todo lo que son las enfermedades respiratorias, las infecciones respiratorias. ¿Sí? O al menos de esa manera se debería trabajar, ¿no? De esa manera se debería trabajar, ¿sí? ¿Qué necesito yo? Sí, se debe establecer una secuencia práctica ¿qué es la que vamos a ver ahora? Pero que una prueba estadística, ¿no? Esté relacionada, esté al nivel de nuestro protocolo de investigación, de nuestro elemento metodológico. Es técnicamente bien simple. Obviamente, operativamente, empiezan las complejidades, ¿no? Operativamente evidentemente es mucho más complejo, ¿sí? Pero manejaremos primero la base y después ya profundizamos, ¿no? Estas guías, ¿no? Esta secuencia práctica de elegir una prueba estadística no es solamente para epidemiología, ¿no? Es la secuencia que se utiliza dentro de la bioestadística para cualquier tipo de aplicación metodológica dentro del área de salud y para las secuencias epidemiológicas también, ¿sí? Así que pueden utilizar esta secuencia en sus estudios de investigación, ¿sí? Dependiendo del tipo de estudio, evidentemente. ¿Ya? A ver, primero tenemos que ver nuestro objetivo de estudio,
Sí, a ver, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿No? ¿Cuál es nuestro objetivo? Porque a partir de ese hemos definido un diseño de investigación, ¿no es cierto? Estamos definiendo un diseño de investigación. Vamos ahí, aquí. ¿Qué tengo que ver yo en mi diseño de investigación? Si solamente estoy trabajando con un grupo, ¿sí? Sé ya de hecho que voy a trabajar con estadística descriptiva, solo con estadística descriptiva. Solo estadística descriptiva, no hay más. No hay donde perderse. ¿Sí? Estadística descriptiva. Y ahí para la secuencia. ¿Sí? Mi objetivo de estudio, que debe ser describir o caracterizar, ¿sí? Mi diseño de investigación longitudinal, ¿no? Quizá, ¿no? O estudio de caso, un solo grupo, estadística descriptiva. Y ahí para la secuencia. Sí, es la secuencia más corta que se tiene. Más sin embargo, si yo estoy trabajando con 2 o más grupos para comparar, para trabajar, para analizar, con 2 o más grupos, ya sé que debo, no es que pueda elegir, que debo trabajar con estadística descriptiva y también con estadística inferencial. Es por eso que cuando ustedes revisen su plan de datos, hasta los análisis, desde la recolección hasta los análisis de datos, sí, a veces los tribunales les devuelven, ¿no? Revise la parte estadística y usted dice, pero ¿por qué no entiendo? ¿Sí? Y es porque en su diseño de investigación usted habló de 2 o más grupos de trabajo y solo ha puesto estadística descriptiva, ¿no? Eso no se acepta. ¿Sí? Tiene que poner descriptiva e inferencial, obligatoriamente, ¿no? Con más de 2 grupos hay que hacer su inferencia, si no trabaje con un solo grupo y haga la parte descriptiva, ¿no? ¿Para qué tantos datos si no vamos a hacer inferencia? ¿No? Esa es la lógica. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya sabemos si vamos a trabajar con un grupo o con 2. Si vamos a trabajar con un grupo, estadística descriptiva. Si vamos a trabajar con 2 o más, estadística descriptiva y estadística inferencial obligatoriamente. Entonces hasta ahí ya tenemos en nuestra secuencia, ya tenemos una parte definida. Después hay que ver la escala de medición que tenemos. ¿Sí? Para eso ya sabemos si vamos a tomar datos primarios, datos secundarios, qué instrumentos vamos a utilizar, porque a través de todo eso sabemos qué variables vamos a trabajar. ¿Sí? Si tengo las escalas de medición, yo sé exactamente lo que quiero medir, el dato que voy a obtener, la variable con la que estoy trabajando, entonces yo puedo decir, yo tengo variables cualitativas, ordinales o nominales. Si yo tengo variables cualitativas con las cuales debo trabajar y son ordinales o nominales, tengo que trabajar estadística no paramétrica. Sí, estadística no paramétrica. Si yo tengo variables cuantitativas discontinuas, también estadística no paramétrica. ¿Sí? No paramétrica. Directo, no hay más. Pero si yo trabajo con variables cuantitativas continuas, ¿no? Variables cuantitativas continuas, que en metodología han debido ver los tipos de variables, ¿no? Cualitativas, discontinuas, nominales, ordinales. Si yo trabajo con variables cuantitativas continuas, tengo que ver el tipo de distribución de datos que tiene. ¿Sí? Tengo que decir, a ver, ¿qué tipo de distribución de datos tiene esta mi variable cuantitativa continua? Porque en función del tipo de distribución que tenga, si su distribución es normal, puedo trabajar estadística paramétrica. ¿Sí? ¿Lo ven? Estamos aquí abajo. Si mi distribución de datos es una distribución normal, puedo trabajar estadística paramétrica. Bueno.
Más sin embargo, sí, mi distribución de datos no tiene una distribución normal, ¿sí? O está sin una distribución normal. Tengo que trabajar estadística no paramétrica, ¿sí? Yo sé, en cuadro, en este flujograma parece totalmente fácil la decisión, ¿no? Si tengo esto, si hago esto, etcétera, ¿sí? Está bien, ¿no? Ahí no hay problema, ¿no? ¿Sí? No hay problema, pero ¿acaso solamente tenemos una variable? Tenemos varias, ¿no? De mi objetivo específico tengo una variable. Y si mi objetivo específico habla de los determinantes socioeconómicos y su incidencia en las infecciones respiratorias, digamos, ya esas variables socioeconómicas son varias, pueden ser 3, 4, 5, entonces de cada una tengo que hacer el análisis. Esto es de variable por variable, ¿sí? Porque dentro de esas variables socioeconómicas pueden haber cualitativas o cuantitativas, ¿no? Pueden ser discontinuas, ¿no? Continuas, etcétera. ¿Sí? Entonces, esta llamada secuencia práctica se hace por variable, no por conjunto de variables. Sí, se hace por variable. Una vez que yo ya me he organizado en esta secuencia, ¿sí? Y he hecho el análisis, ahora tengo que decir, pues, ¿qué quiero hacer, no? ¿Dónde están las pruebas recomendadas? Ojo que estas son pruebas recomendadas, son las más utilizadas, son pruebas recomendadas. Hay muchas más, ¿sí? Solo de estadística y pruebas paramétricas, no paramétricas, tendríamos que estar ahí como 6 meses trabajando, ¿verdad? Pero estas son las más usadas. Estamos hablando del ámbito de salud, ¿no? El ámbito epidemiológico. ¿Ya? Por ejemplo, y aquí tengo que otra vez relacionar con mis objetivos de estudio, ¿no? Nunca perdemos de vista el objetivo. El encadenamiento metodológico está directamente relacionado con la medición, ¿sí? No solamente en salud, en cualquier investigación, ¿sí? El encadenamiento es único y específico, ¿ya? Por ejemplo, vamos aquí, ¿no? Si yo quiero comparar dos promedios y mi objetivo es comparar, ¿sí? Los problemas en promedios de dos, ¿sí? Comparar dos promedios, qué pasa con A y qué pasa con B. En función del tipo de variable y distribución, por ejemplo, si mis variables son cuantitativas de distribución normal o son discontinuas y continuas sin distribución normal, en función del tipo de variable que tenga, miren, puedo tomar tipos de muestras relacionadas o independientes en el primer caso. ¿Y qué pruebas se utilizan? TD Student. No hay otra. Ya de hecho, si yo veo en el objetivo de estudio, va a comparar dos promedios, espero que no me presente pues frecuencias, ¿no? Espero que no me presente una tabla con porcentajes. Yo espero que me presente pruebas como las de TD Student, si tienen una distribución normal y son cuantitativas. Ahora, si son discontinuas o continuas, son muestras relacionadas o muestras independientes, ¿sí? Pero si son discontinuas o sin distribución normal, pues yo espero una prueba de Wilcoxon o Math-Whitney, ¿sí? Y ahí ya no me va a mostrar en el resultado un gráfico de tortas, un cuadro, una tabla. No, esas son las pruebas estadísticas, ¿sí? De acuerdo a los objetivos de estudio y escala de medición que yo le he dado a mis variables.
para mi análisis epidemiológico. No hay más. Sí, no hay más. Es la relación directa. ¿Sí? Si yo quiero comparar más de tres o más grupos, ¿sí? Por ejemplo, en una cuantitativa de distribución normal, muestras relacionadas o independientes, el ANOVA, ¿no? De dos vías o de una vía, un análisis de varianzas, ¿sí? Si yo quiero comparar solo dos grupos y son cualitativas, nominales u ordinales, son cualitativas, chi cuadrado, ¿no? Magnemer. Pero a veces presentan el chi cuadrado con variables cuantitativas, ¿sí? O una correlación de dos variables, si hablamos de correlación, ¿sí? En cuantitativas, obviamente de excelencia, coeficiente de Pearson, ¿no? El coeficiente de correlación de Pearson. O si son cuantitativas discontinuas y continuas sin distribución normal, el coeficiente de correlación de Spearman. ¿Sí? Entonces, estas rutas metodológicas nos sirven para eso, para poder discernir, analizar cómo yo voy a trabajar, ¿no? De qué manera, en función de mis objetivos, cómo es la mejor manera, la mejor prueba recomendada, en función del dato, en función del objetivo, en función de lo que yo quiero medir, en función de mi variable, toda una serie de eventos, ¿no? Encadenados, la parte metodológica, la parte estadística, para la medición en salud. Ese es el recorrido, ¿no? Ese es el recorrido que se tiene de forma global, de forma general. ¿Hay más? Claro que sí. Ya después vamos a estar viendo lo que es el odredio, riesgo relativo, riesgo atribuible, que tiene otra dinámica de consecución, ¿no? De otro análisis, observación. La representación gráfica es importante, claro que sí, pero eso va a depender a cuáles son mis objetivos. Repito, si mi objetivo es comparar dos grupos, no voy a estar presentando frecuencias como resultado, chi cuadrado, Magnemer. Eso es lo que voy a presentar. En otras situaciones, que vamos a ver ya la próxima clase, nos toca otros medidores, indicadores, vamos a ver riesgo atribuible, odds ratio, etcétera. Claro, puedo empezar con las tablas de frecuencia y voy a continuando haciendo mi construcción, claro que sí. Pero para las primeras mediciones en salud, esa es la lógica, ¿no ve? Esa es la lógica, ese proceso que tenemos que trabajar. Es la lógica que tengo que entender, que tengo que analizar. ¿Sí? Muy importante. ¿Ya? Ok. Quiero mostrarles, permítanme. Para el foro 2, ¿sí? Bueno, para la tarea 2, ¿sí? Y les voy a pedir que la próxima sesión empecemos con la tarea como tal, ¿sí? O vamos a ver en función de la cantidad de personas, pero les voy a pedir que esta tarea la vamos a hacer en aula, ¿sí? Es generar el análisis, reflexión de la lectura que ven ahí, que precisamente nos habla de los aspectos de los datos, ¿sí?
Y también vamos a poder llenar lo que es el foro, ¿no? Lo que es la representación gráfica. Entonces, la próxima semana vamos a concluir con esto y vamos a matar, como se dice, dos pájaros de un tiro, porque vamos a hacer los dos foros, el 2 y el 3, ¿no? En aula vamos a hacer la discusión y la tarea 2 pueden ir adelantando, la vamos a hablar también dentro del grupo, ¿sí? Recuerden, por favor, ¿sí? Ustedes tienen un sistema bien exacto, ¿no? Nosotros hemos empezado la semana del 8, 15, 22, 29, y ya la subsiguiente, el 6, si no me equivoco, ya empieza en otro módulo, ¿sí? Así que las tareas de la primera parte las tenemos hasta el 18, las de la segunda hasta el 25. Entonces, recuerden que es muy importante que ustedes vayan llenando, no tienen un nivel de complejidad alto, ¿sí? Porque el objetivo no es complejizarlo, sino el objetivo es que ustedes estén altamente dinámicos, trabajando. Yo sé que la hora no, quizá no es la más apropiada para ir trabajando, pero sí, es bueno el esfuerzo que ustedes están haciendo, ¿no? Entonces, miren, cuando nosotros trabajamos de manera grupal, trabajamos el análisis, estamos al 100%, ¿no? La primera clase hemos pasado todas las 3 horas trabajando. Hoy día vamos a trabajar 2 horas, 2 horas un poquito más, pero el resto del tiempo les sugiero que vayan completando, ¿no? Sus foros, sus elementos, porque sí, las tareas de la primera semana están abiertas, están con código abierto hasta este domingo, yo no las he cerrado, ¿sí? Doctora, Diga. doctora, ¿cómo está? Buenas noches, doctor. Ahí hay un foro 1 que indica la fecha 15 a las 19. Ya, Eso sería hoy, permítame, vamos a ver, ¿dónde por está? favor. Ah, ya, el primer foro. Sí, el primer foro. Ok, si está hasta el 15, lo ponemos hasta el 18, no hay problema, no hay problema. Ahí está el foro. A ver, vamos a hacer la edición del foro. A ver, editar. A ver, veremos qué fecha nos da. Disponibilidad. Está hasta el 18. A ver, permítanme mostrarles. Aquí está. Como les digo, es reconfigurado internamente todo hasta el 18. Ahí está, ven, fecha límite 18-23-55. Precisamente para que la primera y la segunda fase puedan subirlas directamente. Sí, está configurado hasta el 18. Y las he reconfigurado toditas hasta el 18 para que ustedes no tengan ningún problema, ¿sí? Ya a este nivel, recuerden que no se necesita una concreción, ¿sí? Lógica, esa exquisitez propia ya de posgrado. Ya no son trabajos de 30, 40 páginas, no de 20 páginas, no. Aquí ya se aplica tanto el conocimiento previo que ustedes tienen y la especificidad, ¿no? La concreción, eso es lo que se busca. Trabajos concretos, específicos, ¿no? Ya no vamos con 30, 40 páginas, ¿no? Entreguen 60 páginas, preparen. A no ser que el trabajo final sea una monografía, digamos, ¿no? Pero ese no es el objetivo operativo de esta parte. Evidentemente hay otros módulos que tienen otros objetivos operativos que son incluso hasta necesarios, obligatorios, ¿sí? Pero este módulo, que es la parte de medición, estadística, más de análisis y lógica que vamos a ver, que es lo que va de la mano con la parte de medición estadística como tal, no. ¿Sí? Entonces, recomendarle que en estos tiempitos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 9 y 5 y 10, tomen algo, evidentemente, ¿no? Coman algo y se pongan a trabajar y yo les aseguro que en 30, 40 minutos van a poder ir
entregando lo que corresponde, lo que compete, y así cuando terminemos el módulo no va a tener ningún problema, ¿no? No va a tener ningún problema, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Consulta? ¿Pregunta? Doctora, una consulta. ¿Sí? Mi consulta es de que los que estamos trabajando nuestra investigación con el enfoque cualitativo, necesariamente tenemos que hacer uso de estos instrumentos y las formas de medición estadística ¿Con el enfoque? a la cual estamos trabajando en este módulo. Percy, no se lo escuchó muy bien. ¿Con el enfoque cualitativo se está Sí, sí, trabajando? personalmente sí estoy trabajando con el enfoque cualitativo. Perfecto. Entonces, a usted le va a quedar como anillo al dedo el artículo precisamente que les he dado pensando, ¿no? Que está ahí en la tareita, porque precisamente son las técnicas e instrumentos de datos en investigación cualitativa. ¿Sí? El artículo precisamente lo hice pensando en eso, en la parte cualitativa, que tiene otro viraje, ¿no? ¿Sí? Este artículo que van a ver, ¿sí? Les va a dar una visión mucho más amplia. Nosotros vamos a tocar lo que es la parte cualitativa, o sea, etnografía, historias de vida. Miren, para investigación cualitativa, tanto los datos que se recogen, que ya son categorías, ¿no? Que son categorías que se recogen, el análisis tiene un nivel de complejidad mayor al cuantitativo, no en el sentido de que sea más difícil, sino en el sentido de que la construcción, ¿sí? La construcción, la obtención la construcción, la obtención y el análisis del dato es de mayor data en tiempo, ¿no? Si yo en la parte cuantitativa tengo un cuestionario, recojo los datos, saco porcentajes, o si me voy a la parte inferencial, ¿no? Chi cuadrado, son datos, son cuadros, ya tengo el Excel, el SPSS, el EPINFO, me saca, ¿no? Chi cuadrado, Magnemer, coeficientes de correlación, me da todo ese análisis. En cambio, en el aspecto cualitativo, si bien tengo programas como el Atlas T que me ayuda a ordenar, ¿sí? Pero no me ayuda a ordenar como en el Excel, ¿sí? No me ayuda a ordenar como en el Excel, porque yo pongo la orden del Excel, sáqueme media, mediana, moda, y el Excel me da, están ahí los datos y me da los valores de media, mediana, moda, chi cuadrado, etcétera. Pero en el cambio en el Atlas T yo tengo el documento escrito, que pueden ser 30, 40, 50 páginas, en lo que son las historias de vida, por ejemplo, ¿no? 30 páginas. Y lo que me ayuda el software, el Atlas T, es en organizar, pero la organización yo la hago, ¿no? Entonces pongo familia, categoría, código, y yo voy subrayando, voy codificando, o sea, yo hago todo el proceso de codificación. Y si bien al final yo aprieto un par de teclas y me salen los diagramas de clasificación de familia y después tengo que interpretar, el proceso como tal no lo hace el software, el proceso lo hago yo como investigador en el análisis, ¿no? Entonces, los aspectos de estos instrumentos de recolección e investigación cualitativa también son muy importantes. Los vamos a ver en una parte muy específica, porque son mucho más abundantes que los cuantitativos, pero sí los vamos a revisar. Pero quisiera saber a grandes rasgos, ¿qué tipo de técnicas está utilizando usted o ha pensado utilizar para que pueda hacer un punteo más exhaustivo en esa? ¿Está tomando historias de vida, grupos focales, entrevistas de profundidad? Doctora, en mi caso estoy trabajando con las técnicas de entrevistas en profundidad. Entrevistas de profundidad. Ya, Sí. ok. Entonces, el análisis de palabra, el análisis de texto, que hay 8, 10 tipos de análisis de texto. Mire, para la próxima clase les voy a pasar un par de libros
¿sí? Para todos los que estén haciendo cualitativa, evidentemente, ¿sí? Los voy a colgar en plataforma, eh, precisamente el análisis de texto que se hace en las entrevistas a profundidad, que ustedes van a ver que hay una gran cantidad de análisis de texto, ¿sí? Hay varios tipos de análisis de texto en función de objetivos también, ¿sí? Y vamos a tomar una de esas partes, no se preocupe, pero como le digo, precisamente pensando en la parte cualitativa, yo he colocado este artículo que es el de análisis, ¿no? Que es la tarea que les va a servir y que va a abrir una puerta gigantesca en todo lo que es cualitativa, porque es otro mundo, ¿no? Es otro mundo cómo se hace el análisis, pero voy a cargar esos textos de cualitativa. A ver, por ejemplo, por aquí tenía uno. Yo estoy trabajando precisamente una investigación desde con historias de vida y entrevistas de profundidad. Y estamos en la investigación, estamos en la parte de pensar cómo vamos a hacer la recolección, o sea, cómo vamos a hacer el análisis, ¿no? Que es mucho, mucho más complejo, ¿no? Mucho, mucho más complejo. Por ejemplo, este le voy a mostrar, que lo voy a cargar, aquí está. Por ejemplo, tenemos toda la teoría del método de análisis crítico, por ejemplo, análisis del discurso, ¿no? Cuando usted recoge información a través de entrevistas, a través de grupos focales, a través de historias de vida, puede trabajar con el método de análisis del discurso, o sea, qué es lo que quiere decir la persona, ¿no? O el grupo, ¿sí? Muestra una validez y una eficacia también, o sea, se tiene que mostrar también la validez y eficacia. Y mire, solo hablando del método de discurso, ¿sí? Del análisis del famoso ACD, ¿sí? Se habla de la teoría del método de enfoques relacionados, por ejemplo, la metodología ASD, ¿no? Si la ve. La crítica del análisis de dispositivos, ¿sí? El método de análisis y de dispositivos, las cajas de herramienta de construcción de análisis, la multidisciplinaridad del análisis crítico del discurso, ¿no? En los métodos de triangulación de discurso, cognición y sociedad, por ejemplo, ¿no? Yo presumo que su tema tiene un enfoque social también, porque todo lo que es cualitativo tiene una gran base social, ¿no? En función de la problemática que está trabajando, ¿sí? Por eso he debido tomar la decisión de trabajar esto, ¿sí? Y el análisis inmediato, ¿no? Y este es uno solamente, ¿no? Es un método de análisis, ¿no? Es un solo método, el crítico de discurso, que también se aplica a entrevistas, algunos locales. Entonces, yo les voy a pasar estos textos, pero lean el artículo y eso ya les va a dar un panorama y vamos a ver, igual que hemos visto el resumen de lo que es la parte, las investigaciones positivistas, de este tipo de investigaciones para que ustedes también tengan un margen amplio de una visión amplia, ¿no? Y que en realidad que todos tienen que Doctora, no se le escucha.